Y si se aprobase, a luchar por tumbarla, pero antes de que se aprobase, buscar y exigir el debate para que no les quede otra y la tengan que pagar. ¿Cuáles serían las consecuencias? Miren, el artículo 28 constitucional, párrafo cuarto, dice: no constituirán, el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, porque perjudican a la economía nacional y sobre todo a la gente más pobre. Tiene varias disposiciones, pero en el párrafo cuarto señala: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué significa exclusivo? Que nadie más puede hacerlo más que el Estado o la nación. ¿Sí? ¿Y a qué se le denominan áreas estratégicas en el marco constitucional mexicano? A las áreas que se consideran fundamentales para cuidar la economía y los ingresos de la nación y promover su desarrollo. Por ejemplo, dentro de lo que no se considera monopolio es la acuñación de monedas y la impresión de billetes, que realiza la Casa de Moneda bajo la responsabilidad, bajo la supervisión del Banco de México, que es nuestro banco central. Imagínense, alguien le ayuda al gobierno y empieza a producir billetes de a 200, que ya por ahí ha sucedido. Evidentemente esos falsificadores los agarran y los meten al bote, porque están afectando el funcionamiento de la economía. Esas son funciones exclusivas que nadie más puede operar, trabajar. Lo mismo se decía sobre el petróleo y repito, no construirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, como el gas natural, petroquímica básica y electricidad. Y siguen otros, pero eso es lo fundamental para nosotros. ¿Qué propone el texto de Peña Nieto para el cambio a este párrafo cuarto? No modifica lo primero: no construirán monopolio las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, y quita lo que está marcado en amarillo con rojo, lo elimina. Nomás quitan esa frase, simplemente la borran. Y dice, para que no quede hueco, dice: tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará lo dispuesto por el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución. Háblenos un poquito de esto. Mira, es una falsedad que Pemex no genere utilidades. A pesar de que la corrupción brutal que hay en Pemex, de eso va a tratar la conferencia de al rato, a pesar de esa enorme corrupción, Pemex sigue generando enormes ganancias. Te doy un dato: tan solo en el año 2012, Pemex generó utilidades por $70,000 millones. Una refinería cuesta $6,000 millones su construcción durante 5 años. De manera que, si le quitáramos el 10% a las utilidades generadas por Pemex en el 2012, con eso bastaría para financiar esa refinería que tanto anduvo cacareando Calderón el sexenio pasado, diciendo que Pemex no tenía dinero. Empresas privadas, sobre todo extranjeras, porque son las que tienen experiencia e interés en hacerlo. Las nacionales entrarían como en un papel totalmente secundario. Realmente lo fuerte serían inversionistas privados extranjeros. Y el cambio que hay en el artículo 28 constitucional, en el párrafo cuarto, actualmente se considera como áreas estratégicas y que deben ser manejadas exclusivamente por el Estado: el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Pues el presidente Peña Nieto está proponiendo que se eliminen del artículo 28 constitucional, párrafo cuarto, y que se consideren como cualquier actividad económica, como si se fabricaran automóviles o ropa o comida o enseres domésticos.
Eso es muy grave porque entonces se le quita la exclusividad que tiene la nación para utilizar estas ramas de la actividad económica nacional como palanca de desarrollo, tanto por la importancia que tienen en el resto de las actividades, como por los ingresos que generan. Si sale adelante la reforma, ese comercial que dicen que bajará el precio de la luz y del gas es totalmente falso. Las experiencias muestran que en el caso del sector eléctrico, cuando son privatizados los servicios, sube el precio de la energía eléctrica y empeora el servicio por diversas razones. El único que puede garantizar un servicio público de electricidad, de energía eléctrica de alta calidad y a precios razonables es el Estado. En este caso el Estado mexicano no anda muy bien porque han tratado de privatizar por todos lados la industria para dársela a empresas privadas y quieren culminar con este proceso. De manera que nos iría muy mal si se logran privatizar, porque la renta petrolera, de aportar ahorita el 33% a los gastos del gobierno federal del presupuesto de egresos de la federación, ¿sí?, bajaría al 10, al 12%. Y bajaría, por supuesto, el presupuesto que se manda a estados y municipios. La renta que quedaría sería para pagar intereses de la deuda que hay en el propio sector petrolero a través de los PIDIREGAS, proyectos de infraestructura financiados o con impacto a largo plazo, que se financiaron con financiamientos conseguidos en dólares en el extranjero y que tienen es un monto de dinero, es un montón de dinero que hay que estar pagando año con año. Entonces, lo que quedara de renta petrolera, que sería mínima porque si entran los privados se tiene que compartir con ellos, como ya lo anunciaron, lo que quedara para entregar a la Secretaría de Hacienda, alcanzaría para pagar los compromisos de la deuda externa y también la nacional, pero quedaría muy poquito para los programas sociales y para promover el desarrollo nacional. En México no hay ninguna certeza. Hay estimaciones muy generales sobre las reservas existentes en los yacimientos petroleros que están en las aguas profundas del Golfo de México, dentro del mar territorial del país. Quienes están presionando para venir son las compañías petroleras privadas que están perdiendo trabajo en el Mar del Norte. Están explotando, han venido explotando las áreas que corresponden a Noruega y al Reino Unido. Entonces, como se están quedando sin trabajo y tienen sus enormes equipos de perforación en aguas profundas, vienen a soplarle al oído, a susurrar y a tratar de convencer, a cabildear, porque los funcionarios mexicanos le den entrada en esta aventura, porque es una aventura, es muy riesgosa y muy cara. México no necesita ir a aguas profundas todavía. ¿Por qué? Porque la tecnología no está lo suficientemente madura y habrá que gastar mucho para sacar quién sabe cuándo, cuánto y cuándo, que además quedaría sobre todo en manos de las empresas privadas que hagan el trabajo porque los costos son muy altos y la posible ganancia o rentabilidad petrolera, la renta petrolera que se pudiese obtener sería pequeña. El ganón sería, como costos de operación, el privado, y México no recibiría nada. De manera que estaríamos extrayendo petróleo de nuestras reservas que pudieran existir, que sí existen, pero no sabemos cuántas son, porque no hay estudios concluyentes al respecto. Lo estaríamos sacando básicamente para exportarlo, sobre todo a Estados Unidos, y los ingresos, sobre todo, utilizarlos para pagarle a las propias compañías que lo hicieran. Es una locura desde el punto de vista económico y técnico. Buscar extraer ahora es muy prematuro petróleo de las reservas que existen, que pudieran existir en las aguas profundas del Golfo de México. Lo que dijo Antonio J. Bermúdez, director general de Pemex, tiene mucho sentido. No nos conviene como país extraer las reservas petroleras para venderlas. Vale más tener reservas petroleras
guardadas en el subsuelo, a cambio que tener dinero a cambio de ellas. Lo que está proponiendo Peña Nieto, lo que propuso Salinas, lo que propuso Zedillo, lo que propuso Fox, lo que propuso Calderón es: démosle entrada a los capitales extranjeros privados para que exploten esta riqueza petrolera. La propuesta de Peña Nieto significa volver al país y la industria petrolera al pasado, volverla a una situación antes, a la situación que prevalecía antes de la expropiación petrolera que hizo el general Cárdenas el 18 de marzo del 38. Y eso los mexicanos se tienen que enterar, se tienen que, digamos, interesar y tienen que exigir, fíjense bien, tienen que exigir un debate a los diputados, al Congreso de la Unión y al presidente Zedillo. Personas como su servidor, trabajando 25 años en temas petroleros, publicando libros como este, en el año 95, ¿sí? Y que tenemos argumentos que defienden los intereses del país, exigimos al presidente de la República, exigimos a los partidos, exigimos a las universidades, que por supuesto están dispuestas, que entremos a un debate serio, con bases técnicas, con información y no con comerciales, con fotos bonitas de un niño jugando y decir que el sol es nuestro y el agua es nuestro y el petróleo es nuestro. Eso no sirve, ese es un engaño, una falta de respeto del presidente Zedillo. Lo tuvo y lo tiene ahora Peña Nieto contra la inteligencia de millones de mexicanos. Están manejando la empresa de una manera totalmente irracional, porque quieren hacerla parecer ante los mexicanos que Pemex es una empresa quebrada, cuando contablemente a las utilidades generadas en los 6 años, 343,000 millones, le restas los impuestos pagados, 373,000, 30,000 millones de pérdidas acumuladas, millones de dólares acumulados. Pero los extranjeros no son tontos. Los extranjeros saben que la utilidad de Pemex generada son 343,000 millones. Y por si ellos vienen a participar en la industria petrolera, Pemex tendrá que bajar la carga fiscal que le está cobrando actualmente a Pemex, porque jamás van a aceptar, jamás una empresa privada te acepta pagar el 100% de las utilidades que genera o más. Y los impuestos que se pagan en México a las ganancias es el ISR del 28%, y tienen muchas maneras de escamotear el pago de los impuestos, que van a querer, que van a aceptar que Pemex les cobre el 100% de las utilidades o más. Imposible. De manera que es una trampa contable para engañar a los mexicanos, que Pemex no sirve, que no tiene remedio, que está muy endeudada, cosa que es cierto, y que las pérdidas que genera la hacen inviable. Por eso está quebrada técnicamente. Por eso mejor se lo damos a los privados, que ellos sí saben hacer negocios. Nos dicen los gobernantes que es una mentira del tamaño del mundo.